Muchas gracias por acompañarme de nuevo porque el tema de la educación emocional para mí es muy importante. Me parece que hay un montón de herramientas que los chicos están necesitando y que no les estamos dando. El sistema educativo no está respondiendo a la demanda y a las necesidades de la sociedad actual. Así que bueno, vamos a comenzar, que ya veo que hay algunos conectados. Hola Seba, hola Sofi, bueno, por ahí andan. Así que vamos a comenzar un poco la charla preguntándoles una pregunta, haciéndoles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se sintieron alguna vez abrumados por sus propias emociones? Si se animan pueden poner ahí en el chat yo, o poner una manito. Pero bueno, ¿no? Me animaría a decir que todos, si no la mayoría. Y la otra pregunta es, ¿cuántos de ustedes se sintieron alguna vez con esa sensación de incomprensión, de angustia, de no entender realmente lo que les estaba pasando o cómo se sentían? Vamos a transportarnos al año 2007, 2008. Imaginémonos un adolescente de unos 15 años con todas las inseguridades y todos los miedos que surgen a esa edad. Es el primer día de clases, en una escuela nueva, y esta chica se siente sola en el mundo. Sus padres se acaban de separar y siente que su familia está dividida y sus antiguos compañeros de clase la hostigaban y le hacían bullying. Incluso un particular compañero que en años anteriores había ido a lo que sería la nueva escuela, la amenazaba diciéndole que iba a decirle a todos que le peguen y que la maltraten. Entonces esta joven ingresa a lo que sería la nueva escuela luego de un año muy difícil, en medio de una depresión clínica, y se encuentra con el desafío más grande de su vida hasta ese entonces, ¿no? Hacer nuevos amigos y adaptarse en ese nuevo entorno, que es bastante complicado, ¿no? El desafío más grande de su vida hasta ese entonces, sintiéndose completamente sola en el mundo y sin las herramientas o los recursos para afrontarlo. Ahora, ¿por qué piensan que les estoy contando esta historia? Pasamos de diapositiva. Cuando estaba terminando la licenciatura en psicología por el año 2014-2015, entre tanto conocimiento que uno incorpora en esos años, ¿no?, con tanto aprendizaje, llegó a mí uno de los conocimientos que redefiniría mi vida por completo. La Organización Mundial de la Salud había pronosticado para el año 2020, año en el que estamos ahora, a la depresión como segunda causa de morbilidad en el mundo. Y como la de muchas y muchos jóvenes, y la de muchas y muchos adultos de hoy, esta historia que cuento es mi propia historia. Y sé de primera mano lo que es estar abrumada por mis propias emociones y sentir angustia por no entender realmente cómo me sentía. Ahora les quiero preguntar a ustedes, ¿a cuántos les enseñaron alguna vez en la escuela a reconocer sus propias emociones? ¿Cuántos recibieron educación emocional formal en los colegios sobre estrategias para regularlas? ¿Cuántos aprendieron sobre habilidades sociales, sobre asertividad o cómo defender sus derechos o sus opiniones sin ser agresivos? Año 2020. Hoy, la depresión es la segunda causa de morbilidad en el mundo. Y no solo eso, sino que es la primera causa de morbilidad, o lo que es lo mismo, de discapacidad en los países en desarrollo, en nuestro país. Primera causa de discapacidad en nuestro país. Cuando estaba terminando la carrera y me llegó esta noticia, sentí una resonancia con mi propia historia que no podía dejar de escuchar, ¿sí? Y mi vida empezó a tomar forma, a tomar propósito. La educación emocional en las escuelas era una necesidad. La educación emocional en las escuelas es hoy una necesidad. Y yo lo veía claro en ese momento, no me quedaban dudas, y supe que mi propósito como profesional de la salud mental era colaborar en este mundo para lograr que se incorpore la educación emocional en todas las escuelas. Y ese es hoy mi sueño desde hace muchos años. Puede ser que mi historia haya ido particularmente bien porque supe pedir ayuda, porque incluso en medio de la crisis que pasa una familia cuando los padres están atravesando un divorcio, mis padres estuvieron presentes y pudieron acompañarme. Pero no fue fácil. Realmente no fue fácil para ellos y mucho menos fue fácil para mí. ¿Y cuán distinta sería hoy la historia de cientos y miles de jóvenes si recibiesen la educación emocional que se merecen en las escuelas? Desde ese momento en que supe lo que se avecinaba en materia de salud mental, respecto al aumento en las tasas de los trastornos del estado del ánimo, que yo me hago esta pregunta: ¿por qué
es necesario llegar a que la depresión sea la primera causa de discapacidad en nuestro país para que estemos haciendo algo al respecto. Pero bueno, era el último cuatrimestre de la carrera y por fin podía comenzar a investigar sobre este tema para mi tesis. Me recuerdo investigando sobre educación emocional y pensando cuán distinta hubiese sido mi adolescencia de haber contado con estas herramientas. E insisto en preguntarnos hoy cuán distinta sería la historia de cientos y miles de jóvenes si recibiesen la educación emocional, que no solo se merecen recibir en las escuelas, sino que, a mi criterio, hoy es un derecho en materia de salud mental. Escribí mi tesis sobre el rol de la inteligencia emocional en el ajuste psicológico de los estudiantes y descubrí lo que me intuía, que la inteligencia emocional incidía directamente en el ajuste o en el bienestar psicológico de los estudiantes y que esto también luego tenía consecuencias directas en el rendimiento académico. Tradicionalmente, el sistema educativo siempre priorizó los aspectos intelectuales y académicos por sobre los emocionales o los sociales, porque estos se consideraban del ámbito privado, ¿sí? Se creía que era responsabilidad de la familia abordar estos temas, y entonces durante décadas esto no se cuestionaba. Pero en 1990, Peter Salovey y John D. Mayer, que son los dos neurocientíficos que pueden ver ahí en la diapositiva, que fueron los pioneros en el tema, quienes acuñaron de hecho el término de inteligencia emocional, y ellos desarrollaron un modelo de habilidades apoyado en las bases anatómicas del cerebro con 4 niveles jerárquicamente ordenados que ahora les voy a contar. Pero aunque fue Goleman quien quizá hayan escuchado nombrar, y fue él quien popularizó e impulsó la investigación en inteligencia emocional cuando escribió su bestseller Inteligencia Emocional en 1995, yo elijo el modelo de Salovey y Mayer porque es el más riguroso a nivel científico. ¿Sí? El modelo de Goleman es lo que los expertos en inteligencia emocional llamamos un modelo mixto de inteligencia emocional, porque incluye en su definición distintas variables de personalidad como el autocontrol, el entusiasmo, la perseverancia e incluso la capacidad de motivarse a uno mismo. Y aunque estos factores están relacionados con la inteligencia emocional, no son en sí mismos inteligencia emocional, como deberían ser las variables que componen un constructo. Y esto es un paréntesis que hago, ¿no? Pero cuando los científicos desglosamos un concepto en sus distintas variables, para poder investigarlo, cada una de estas variables tiene que responder estadísticamente al concepto principal o al constructo que estamos investigando. Pero bueno, sin entrar en detalles sobre la validez y la confiabilidad de cada modelo, lo que sí me interesa transmitirles es por qué yo elijo trabajar con este modelo, porque creo firmemente en la democratización del conocimiento y en la rigurosidad de la ciencia. Bien, entonces, desde el año 1990, en que Salovey y Mayer comenzaron la investigación en inteligencia emocional, cada vez es mayor la evidencia que se acumula y demuestra que ser cognitivamente inteligente no es suficiente para garantizar el éxito, ni académico, ni profesional, ni personal. Y la posición extrema que consideraba a la cognición y a las emociones como entidades opuestas ha sido relegada. Y los beneficios que se perciben a corto, mediano y largo plazo en estudiantes de todos los niveles que han sido objeto de intervenciones sobre educación emocional son insoslayables, ¿sí? Desde, entre otros, la supresión de pensamientos negativos, menor tendencia a problemas de conducta en la escuela, niveles inferiores de sintomatología ansiosa y depresiva, mayor optimismo, relaciones más significativas, incluso la mejora en el rendimiento académico. Ya no quedan dudas. ¿Sí? Las competencias emocionales son un factor fundamental para explicar el funcionamiento de un sujeto en todas las áreas vitales. Entonces les estaba contando, ¿no? Que el modelo de Salovey y Mayer es un modelo de habilidades, ¿sí? Que se apoya en las bases neuroanatómicas del cerebro y está compuesto por 4 niveles jerárquicamente ordenados en que cada nivel está asociado a las respectivas bases neurológicas, ¿sí? Estos autores definieron a la inteligencia emocional como la capacidad para procesar la información emocional correcta y eficientemente, incluyendo la información que es relevante para el reconocimiento, la construcción y la regulación de las emociones propias y la de los otros. Son 4 niveles. Primero, la capacidad para percibir nuestras emociones y la de los otros. Segundo, la capacidad de utilizar el conocimiento emocional para facilitar la actividad cognitiva, es decir, saber qué emociones
favorecen unos u otros procesos de pensamiento. Por ejemplo, sabemos que las emociones positivas como la alegría estimulan el pensamiento divergente y la imaginación, mientras que sabemos que las emociones negativas facilitan la atención a los detalles. Entonces podríamos pensar que sería lógico escribir un ensayo creativo si nos sentimos un poco más alegres, mientras podríamos realizar una prueba de geometría o análisis matemático si estamos teniendo un día un poco más decaído. Bien, tercer nivel entonces, ser capaces de comprender nuestras emociones y la de los otros, ¿sí? ¿Por qué surgen nuestras emociones? ¿Qué estímulos las desencadenan? ¿Qué relación tienen con nuestra propia historia y con nuestras experiencias? Cuarto y último nivel, poder acceder a estrategias de regulación emocional cuando nos hace falta, ¿sí? Es decir, ser capaces de gestionar nuestras propias emociones y la de los demás. Fíjense cómo cada nivel tiene un componente interpersonal para con uno mismo y intrapersonal para con los otros. Y ahora, ¿qué significa que es un modelo de habilidades y que los niveles están jerárquicamente ordenados? Bueno, primero la idea detrás de un modelo de habilidades es que la inteligencia emocional en sí misma es una habilidad, ¿sí? Y que las habilidades pueden aprenderse. Y segundo, que los niveles están jerárquicamente ordenados porque las habilidades de los niveles inferiores favorecen y promueven las habilidades de los niveles superiores. Por ejemplo, podríamos decir que una percepción emocional adecuada va a facilitar la posterior predicción y comprensión de las acciones que se puedan tener. Y bien, sin entrar en detalles sobre las bases neurológicas del modelo, yo les traigo este conocimiento para que realmente puedan comprender la rigurosidad que tiene este modelo y por qué cuando terminé la licenciatura, para contarles un poco más de mí, continué mis estudios en Europa, en donde hice una maestría en neurociencias aplicadas al ámbito educativo y luego hice otra maestría en que me recibí de neuropsicóloga pediátrica en una de las mejores universidades del mundo. Así que bueno, ya falta poquito. La depresión es hoy la primera causa de discapacidad en nuestro país y yo no me canso de decirlo. Existen millones de chicos y adolescentes que no están recibiendo las herramientas que necesitan para afrontar las necesidades del mundo en el que vivimos. Y aunque resulte difícil saber con exactitud hacia dónde dirigir la mirada para generar un cambio en un modelo educativo que ha quedado anticuado y en desuso respecto a las necesidades actuales de nuestros chicos y nuestros adolescentes, la educación emocional no puede faltar, ¿sí? Hay niños hoy de 40, 50 años que nunca aprendieron a gestionar sus emociones. Y estamos a tiempo de generar un cambio para las generaciones que vienen. Y para todos los que ya crecimos, todos los que estamos acá, que también nos merecemos vivir en un mundo más alegre, con menos violencia y estrés, que son causa y consecuencia a la vez, como un círculo vicioso, de una inteligencia emocional deficitaria en la mayor parte de las personas. Necesitamos educar para la incertidumbre, educar en el saber hacer, en la capacidad de adaptarse y reinventarse en un mundo que se mueve más rápido de lo que llegamos a percibir. Y las habilidades socioemocionales, lo que llamaríamos soft skills, habilidades blandas, humanas, necesitan ser incorporadas en las escuelas ahora. Y si hasta este momento todavía no lo habíamos terminado de comprender, la pandemia vino a ponernos en la cara la urgencia de esta necesidad, ¿no? De este cambio. Porque el 80% de los docentes cree que los chicos volverán desmotivados a las aulas y más del 60% le preocupa la gestión emocional de los estudiantes. Y porque sabemos y hemos comprobado mediante investigaciones, encuestas y nuestras propias experiencias como profesionales que cuando enseñamos a los chicos de manera diferente, no teórica, conocimiento que pueden aplicar en la vida real, lo que recibimos de ellos es brutal a nivel de compromiso. Los chicos están cansados de que les expliquen cosas que no les sirven para nada. Y es nuestra responsabilidad, o si no mejor, nuestra obligación, actualizar el sistema educativo para darles a nuestros jóvenes la formación que se merecen.